Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. El patrimonio de nuestras hermandades sigue creciendo y con él, por supuesto, nuestra Semana Santa. Hoy hablaremos de una gran pieza que acaba de ser incorporada en ese patrimonio, pero antes queremos comenzar con ella. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Volvemos una semana más, como siempre, de la mano de nuestra querida productora Indalprods, gracias a la cual podemos traeros cada domingo más y mejor contenido. Y concretamente en este domingo estamos en el último programa antes de iniciar la Cuaresma. El próximo miércoles será ya miércoles de ceniza y comenzaremos, como digo, esta nueva Cuaresma del año 2023 que seguro nos trae muchísimas alegrías. En el programa de hoy, como digo, vamos a hablar de patrimonio. Lo comentábamos al principio y bueno, aunque ya nuestras hermandades están inversas en carteles, en pregones, en ensayos, hemos querido detenernos en una presentación concretamente de una pieza que sin duda va a ser una de las grandes piezas que va a albergar el patrimonio de nuestra Semana Santa y por supuesto de la hermandad en cuestión, la Hermandad de la Santa Cena, que presentó el pasado sábado, ayer, presentó esa gloria del techo de palio de la Virgen de Fe y Caridad, una obra de Raúl Berzosa, y como digo, sin duda va a estar dentro de las grandes piezas del patrimonio de nuestra Semana Santa. Vamos a hablar con la hermandad sobre esta presentación, sobre esta pieza, sobre su autoría, sobre el proyecto del paso de palio de la Virgen de Fe y Caridad, que sigue creciendo, sigue avanzando, y como digo, vamos a conocer todos los detalles que rodean a esta presentación y a esta pieza o esta gran pieza del patrimonio de la Hermandad de la Santa Cena, como es el palio de Fe y Caridad. Posteriormente vamos a profundizar, vamos a analizar precisamente el paso de palio en general desde su punto de vista más amplio. Lo haremos con el historiador del arte Jesús Romanov, quien nos va a ayudar a conocer de dónde surge esta forma de procesionar de nuestras titulares marianas. Conoceremos también la evolución, cómo se llega hasta nuestros días, y también conoceremos el simbolismo precisamente de elementos de este palio, como es la gloria que como decimos, se ha presentado en el caso de la Santa Cena.
Posteriormente llegaremos a nuestra habitual sección de tertulia en la que hablaremos del mundo del costal en Almería. Como decíamos, las hermandades prácticamente todas ya han iniciado sus ensayos de costaleros, sus ensayos preparatorios para las próximas estaciones de penitencia, y estamos viendo grandes noticias en la mayoría de los casos, y queremos analizar, en este caso, como no podía ser de otra forma, con nuestros queridos tertulianos Basilio García y José Luis Paredes, sobre el estado de salud que vive el mundo del costal en nuestra ciudad. Vamos a analizar cómo se ha llegado a este momento, en qué momento nos encontramos y hacia dónde puede ir en este sentido. Como digo, de todo ello vamos a hablar en esa sección de tertulia. Pero antes de empezar con este interesantísimo programa que tenemos por delante, tenemos que hablar de nuestros amigos de Incienso Cofrade del Cautivo, ya que una semana más os traen un lote de inciensos como el que tenemos aquí, que se incluye un incensario, un sobre con incienso y un paquete de pastillas de carbón para todos los oyentes de La Última Trabajadera, para todos vosotros. Y como digo, una semana más tenemos ganadora en este caso del sorteo, que ha sido en esta semana Rosa Expósito. Enhorabuena, Rosa, para ti es uno de estos fantásticos lotes de los amigos de Incienso Cofrade del Cautivo. Y como todas las semanas, iniciamos un nuevo sorteo. Es muy sencillo conseguirlo, tenéis toda la información en nuestras redes sociales, también lo tendréis en la descripción del programa, pero como siempre os decimos, os invitamos a que no perdáis la oportunidad de participar en este sorteo de un lote de los amigos de Incienso Cofrade del Cautivo. Revive la Semana Santa almeriense de 2022 con Indalprods. Los mejores momentos que nos dejó en más de 5 horas de contenido en 4K completamente gratis. Todo en la página web de Indalprods. El mundo digital ya es una realidad, por eso Indalprods viene a ayudarte. Nuestra producción audiovisual hará que tu imagen digital sea la que necesitas. A través de la creación de tu publicidad, haciendo vídeos que den a conocer tu trabajo o cubriendo los actos que con tanto esfuerzo organizas. Conseguiremos mejorar tu marca y te haremos crecer. Indalprods, la producción del presente. La entrevista. Hoy, Manuel Guerrero, en La Última Trabajadera. Pues comenzamos con este primer bloque del programa en el que queremos hablar de la Hermandad de la Santa Cena y concretamente de ese, de las últimas presentaciones, de la última presentación que ha tenido lugar en torno al patrimonio de la hermandad y concretamente al paso de palio de la Virgen de Fe y Caridad. Y para hablar de todo ello tenemos el gusto de saludar al diputado de cultos de la hermandad, Manolo Guerrero. Manolo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, bienvenido al programa y como decimos, pues con ese estreno tan reciente que tuvimos ayer de esa gloria para el techo de palio de Raúl Berzosa. ¿Cómo ha sido esta designación sobre todo? Porque estaba un poco ahí en secreto, ¿no? Bueno, sí. Primero, dar las gracias por invitarme a tu programa. Y en segundo lugar, bueno, los secretos dentro de una hermandad, de una cofradía, todo tiene que ser secreto para que todos sean sorpresas, ¿no? Pero todos estos proyectos, como bien sabéis, se tienen que llevar muy poquito a poco, paso a paso, ir viendo un poco la evolución y bueno, pues económicamente, lógicamente, ir preparando el camino para poder llevar a su fin, ¿no? Uh-huh. Y sí, como pudisteis ver, Gloria se ha presentado, es un trabajo de don Raúl Berzosa, que para quien no lo conozca es un pintor malagueño, reconocido internacionalmente. Ha trabajado para la Santa Sede, ha trabajado aparte en España en multitud de iglesias y de templos, tanto para Roma, para Estados Unidos, o sea que internacionalmente muy conocido, y se ha especializado en la pintura sacra, y bueno, en grandes formatos y en murales. Y estábamos detrás de que este señor pues tuviese un poquito de disponibilidad en esa agenda tan apretada que tenía para poder presentarle la idea del Gloria de Nuestra Señora de Fe y Caridad. Esto se inició, vamos a decir, en el año 2020-2021 y hasta ahora mismo no se ha podido llevar a cabo porque, bueno, pues,
unas veces por nosotros y otras veces por el autor, no podíamos encontrar el momento de llevarlo a cabo. Entonces, a raíz de ahí se presentó un boceto, lo presentó don Raúl Berzosa a la Junta de Gobierno de la Hermandad y, bueno, pues la verdad que nos encantó. Nos encantó, es una pintura al óleo, como ya habéis podido comprobar, en el que, bueno, pues el concepto principal es que sea una Virgen eucarística, ¿no? Que sea, la Virgen sea el sagrario principal, que el primer sagrario del Señor, ¿no? Rodeada por sus ángeles, orando y con la custodia que últimamente se ha restaurado de la parroquia de San Pedro. Aparte de eso, que está coronada o circundada por lo que es un bordado de doña Genoveva Rodríguez, en donde aparece también el lema de la hermandad, adornemos eternamente al Santísimo Sacramento, también bordada con hilo fino de oro de alta calidad, con lo cual el trabajo es un trabajo impresionante. Tiene también la característica de que, aparte de su sitio, que es el palio, se ha preparado para que si en un momento dado se quiere exponer o se quiere utilizar para cualquier otro evento, se puede desmontar fácilmente. Y hablamos también un poco del diseño, Manolo, porque como comentabas, bueno, fue Raúl quien presentó ese diseño a petición de la hermandad, pero ¿cómo se configuraba también a la hora de pedírselo al artista el diseño final, ¿no? ¿Hacia dónde podría enfocarlo? ¿Cómo se llega hasta esa, como decía, Virgen Eucarística? Pues hombre, como sabemos, la hermandad, nuestra hermandad está denominada Hermandad Eucarística de la Santa Cena, lo que quiere decir que nuestro principal objetivo era que la Eucaristía fuese el principal argumento de ese dibujo, de esa obra, y lógicamente iba a ser para un paso de palio de una Virgen, en este caso de Fe y Caridad, con lo cual la palabra Eucaristía y la palabra Virgen tenían que ir entrelazadas de una manera o de otra. Y a partir de ese concepto, de esas primeras ideas, pues empezamos un poco a entablar el diseño hasta que don Raúl nos dijo, ¿habéis pensado en el momento de la visitación de la Virgen a su prima Isabel, que lleva en su interior al Señor, con lo cual es el primer sagrario? Bueno, pues nos pareció tan maravillosa y tan bonita la idea y ese momento eucarístico tan bonito que, bueno, que él ha sabido perfectamente plasmarlo en un diseño, en una pintura muy intimista, muy personal suya. Y comentabas también que esa parte de bordado que tiene esta obra del techo de palio ha sido también obra de Genoveva Rodríguez, que para contextualizar a todos los oyentes, la persona que se está encargando también del bordado de las bambalinas, incluso de su diseño. Imagino pues que en este sentido no podía ser otra persona, ¿no?, que la propia Genoveva Rodríguez. Claro, aquí, nunca mejor dicho, hemos intentado ir hilándolo todo, ¿no? Y en este caso de las mismas manos de doña Genoveva Rodríguez, ¿no? Ella ha sido un poco la diseñadora y en este caso la que está llevando a cabo el bordado de las bambalinas del paso de palio Nuestra Señora de Fe y Caridad, que en el año 2008 y 2011 ya se estrenaron en la delantera y la trasera, que es con las que sale normalmente el Domingo de Ramos, y bueno, pues lógicamente también se le encargó el circundar ese óvalo tan bonito de la pintura de don Raúl Berzosa en un tamaño de 1,30 por 90, que creo que tiene, y inscribir el lema de la hermandad también. Y como bien dices, pues está ultimando, porque queremos a ver si somos capaces de, para este Domingo de Ramos 2023, poder salir a la calle el Domingo de Ramos con las dos bambalinas laterales también bordadas por doña Genoveva. Y bueno, si no pasa nada y si todo sale según los planes previstos, en la próxima misa de hermandad del mes de marzo, pues podremos bendecir las bambalinas bordadas para que puedan salir a la calle en Semana Santa. Pues ojalá que sí sea así, Manolo, porque yo creo que todos los cofrades estamos ansiosos de seguir viendo crecer el patrimonio de la Santa Cena, del palio de la Virgen de Fe y Caridad, y que sin duda pues enriquecerá muchísimo la Semana Santa en general. Pero Manolo, te queríamos preguntar también por el proyecto un poco englobado, ¿no?, de esta parte de bordado, porque como decimos, se va a incluir también esa gloria al techo de palio, se van a incluir las dos bambalinas laterales, pero ¿qué hay del interior? ¿Qué hay proyectado en este caso también sobre el techo de palio? Si aún la hermandad tiene ya algo proyectado. Pues ahora mismo no hay nada definido, ¿vale? Concretamente, hay muchas ideas, hay diseños, pero como queremos que todo vaya muy acorde con lo que se está realizando, en principio no hay nada definido, como estaba diciendo. Se han hecho las bambalinas, tanto las laterales como las traseras y la delantera, y la ilusión importante era el Gloria, que es lo más importante de un techo de palio, pero realmente el tema del exorno, del Gloria en ese techo de palio, aún está por definir. Y decíamos, ¿no?, que serán los dos grandes estrenos,
pero lo que no cabe duda es el gran trabajo que está desarrollando la hermandad durante estos años para poder conseguir estos estrenos, ¿no? Cuéntanos también un poco esa parte que quizá no sea tan vistosa, pero que está ahí. Muchos hermanos están trabajando para que todos estos proyectos vayan llegando a la luz, vayan viendo la luz. Sí, bueno, como todos los cofrades conocen o saben, una hermandad tiene que estar andando no día tras día, sino hora tras hora, y trabajando y haciendo y proponiendo y arrimando el hombro para que todos estos proyectos se lleven al final a buen puerto, ¿no? Y bueno, pues ya sea a través de trabajos en la Casa de Hermandad, de buscar eventos que nos puedan ayudar a, por lo menos, a que los hermanos tengan esa ilusión de poder estrenar cosas de un año para otro. Se abre nuestra Casa de Hermandad, bien lo sabe mucha gente, para eventos, para exposiciones, para celebraciones, siempre intentando echar una mano a todo el mundo, y ya no solo para el tema de nuestro cofrade ni económicamente, sino también para ayudar a la gente. Hace poco se ha hecho una donación de sangre en la misma Casa de Hermandad, se hacen obras sociales, se colabora con la Casa de Nazaret. Es decir, las hermandades nunca estamos parados, no es que la hermandad sea un día de Semana Santa. O sea, una hermandad es 365 días de Semana Santa. Efectivamente. Manolo, ¿cómo se prevé seguir avanzando con esos trabajos? Hablábamos pues, ¿no? del trabajo precisamente que lleva detrás, pero una vez se produzcan estos estrenos el Domingo de Ramos, ¿cómo se seguirá afrontando el avance del palio de Fe y Caridad? Bueno, pues eso, a partir de esta Semana Santa, que esperamos disfrutar muchísimo de estos nuevos estrenos, nos tendremos que sentar la Junta de Gobierno, valorar un poco lo que se ha hecho hasta ahora, por dónde queremos continuar ese proyecto, porque claro, hay otros proyectos también que no son del palio y hay que llevarlos todos a cabo, con lo cual habrá que valorar un poco si el esfuerzo que estamos llevando a cabo por renovar o volver a trabajar en el palio, queremos continuarlo hasta finalizarlo o tenemos que hacer otra serie de cosas previamente. Entonces, a partir de que pase la Cuaresma, que pase Semana Santa de 2023, habrá que sentarse de nuevo y hacer una valoración de todo lo que tenemos entre manos para ver lo que más nos urge y lo que le damos más prioridad. Cómo dividir, ¿no? También el esfuerzo y la inversión, ¿no? De alguna forma. Claro. Manolo, todo esto lo estamos comentando puesto que ayer sábado se presentó esa gloria del techo de palio de Fe y Caridad, pero no solo se presentó eso, porque también presentasteis el cartel del Domingo de Ramos, porque ya tenemos la Cuaresma a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se acerca, cómo estáis acercando los hermanos de la Santa Cena a ese inicio de Cuaresma? ¿Cómo la estáis viviendo? Hombre, nosotros, la llegada de la Cuaresma para nosotros es como el año nuevo, ¿no? Como yo digo, o sea, empieza en el Domingo de Ramos, empieza un año nuevo. Y nosotros la Cuaresma, estos 40 días de preparación antes de Semana Santa, para nosotros son muy grandes. No para la Santa Cena, sino para todo el mundo cofrade en general, ¿no? Y como bien dice, se presentó el cartel de Semana Santa. Ya visteis que un cartel, una fotografía preciosa de don Alfredo Felipe Figueredo, en el que, bueno, pues se le intentó poner título, ¿no? al cartel con la fotografía que ilustraba el ven y sígueme, ¿no? Como pudisteis ver, el cartel es un cartel con una gran fotografía en el que se puede apreciar tanto una parte alta como el cielo y la parte de abajo donde está Jesús con sus discípulos y con todos nosotros en el Domingo de Ramos. Entonces, bueno, pues fue un día de entusiasmo, de alegría, de estrenos, de presentaciones y, como tú bien dices, encendiendo la mecha ya para que en Cuaresma pues, nos pongamos a trabajar con nosotros. Y cómo se presenta también ya la Semana Santa, porque obviamente y los cofrades somos así, somos muy de ponernos ya en lo que más nos gusta, ¿no? En esos días tan bonitos como son la Semana Santa. Y sobre todo también, Manolo, después del gran año que ha vivido la Hermandad de la Santa Cena, con momentos históricos como pues, el Corpus, esa procesión magna. ¿Cómo se presenta, por tanto, como digo, ese próximo Domingo de Ramos? Con ilusión, imagino, también, ¿no? Sí, por supuesto, como cada año, ¿no? Con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y con mucho entusiasmo. Esperemos que algo más relajado que el año anterior, porque el año anterior salimos 3 veces a la calle y fue un año de esfuerzos supremos, ¿no? Y este año, bueno, pues en principio vamos a empezar por el Domingo de Ramos y ya se irá viendo cómo transcurre el año. Pero siempre, todos los Domingos de Ramos se esperan, aparte de que se requiera mucho trabajo y mucho esfuerzo, la ilusión es continua. Que el Señor salga a la calle, el poder hacer un testimonio de fe en las calles de Almería para nosotros es fundamental. Y la gente se le nota a la gente cuando ya se habla de Semana Santa, de Domingo de Ramos, se le brillan los ojos, ¿no? Y eso es lo que buscamos, simplemente que la gente esté contenta, que esté feliz, que empiece a trabajar en la Cuaresma para que el Domingo de Ramos sea el éxito supremo de todo el año de trabajo. Pues Manolo, deseando estamos que llegue ese día, ese Domingo de Ramos y disfrutemos todos los almerienses
de la Hermandad de la Santa Cena junto al resto de hermandades y cofradías. Así que Manolo, muchísimas gracias por contarnos todas estas cuestiones tan interesantes que rodean a la Hermandad de la Santa Cena, y seguiremos muy pendientes al resto de actualidad que vaya surgiendo en torno a la hermandad, que seguro que seguirá apareciendo. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a vosotros y estamos siempre disponibles para lo que necesitéis. Un abrazo. Un abrazo. Inciensos Cofrades El Cautivo. Inciensos de fabricación propia y con materiales de primera calidad. Suministramos a hermandades de gloria, penitencia, a agrupaciones parroquiales y asociaciones y parroquias. Servimos a cualquier punto de España. Estamos en calle Atis número 22, Carmona, Sevilla. Puede contactar con nosotros en inciensoscofradeselcautivo.com. Inciensos Cofrades El Cautivo. El olor de la Semana Santa. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. El análisis. Hoy, el paso de palio con Jesús Romanov, en La Última Trabajadera. Pues continuamos con este segundo bloque del programa, en el que el patrimonio de nuestra Semana Santa está siendo el gran protagonista. Acabamos de escuchar todo lo que gira en torno a esa nueva obra, esa gloria que va a presidir el techo de palio de la Virgen de Fe y Caridad. Y para seguir profundizando un poco sobre estos pasos, los pasos de palio de nuestras imágenes marianas, hemos querido invitar al historiador del arte Jesús Romanov para que nos cuente un poco más sobre todo esto. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Todo muy bien, muchísimas gracias por sacar un hueco para atendernos y para hablar de algo que nos gusta tanto a los cofrades, como es el patrimonio. Y bueno, para ir empezando, Jesús, pues queremos preguntarte un poco de dónde surge esta forma de procesionar en nuestras imágenes marianas, en esta forma bajo palio. Pues la verdad que es algo bastante antiguo. De hecho, yo soy de Sevilla, ¿no? Y en mi ciudad ya tenemos constancia a finales del siglo XVI en la Hermandad de Montesión, como Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos ya procesionaba bajo palio. Bien, ¿de dónde viene esto? Es algo bastante simple. Piensa en una cosa. Durante el Imperio Romano, incluso durante la época faraónica, ya tanto los faraones como los emperadores romanos iban bajo palio. Esto después pasó a los emperadores bizantinos, pasó también a los papas, y lógicamente piensa en una cosa: los reyes europeos actuaban por imitación a los monarcas bizantinos. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Que lógicamente, si el monarca bizantino era el emperador romano de Oriente, si el papa es pues el sucesor de Pedro y quien representa a Cristo en la tierra, y lógicamente si los monarcas pues son también, en ese entonces eran reyes por la gracia de Dios y también eran personas sagradas que tenían ese carácter, lógicamente a Cristo se le empieza a procesionar bajo palio, tal como podemos ver actualmente en las procesiones con el Santísimo Sacramento, o como podemos ver incluso en algunos lugares como Antequera, donde hay imágenes de Cristo que procesionan bajo palio, y la Virgen también procesiona bajo palio. ¿Por qué? Pues porque lógicamente la realeza de la Virgen viene de su hijo. Tú piensas en algo: cuando una Virgen de Gloria se corona, una Virgen con el niño, siempre se corona antes la imagen del niño y después la Virgen, precisamente por eso. Y tú piensas cómo en la realeza judía, la reina no era nunca la esposa del rey, sino la madre del rey. Tú date cuenta que la reina de Salomón no fue su esposa, sino fue su madre Betsabé, ¿vale? O sea que es la traslación de lo regio, de lo áulico, a el lenguaje religioso y procesional. O sea que de alguna forma se va adaptando esta forma, digamos, de la realeza de esa época, se va, como digo, adaptando al arte religioso también, ¿no? Tú date cuenta de algo, sí. Mira, tú piensas, por ejemplo, esas imágenes en cómo se vestían y se siguen vistiendo a las vírgenes, ¿no? Pues ahora no tanto,
pero en ese entonces se seguía miméticamente lo que era el ajuar que podía llevar una reina, ¿no? En nuestro caso, en el caso de las dolorosas, pues las dolorosas iban vestidas según la costumbre del luto de la casa de los Habsburgo, ¿no? Del luto borgoñón, ¿no? O sea, llevaban un sayal negro, llevaban un manto negro y encima de este sayal negro llevaban lo que era una gran toca blanca que llegaba pues casi hasta los pies, que es lo que hace que parezca que es una saya, pero no es una saya blanca, sino que es una toca blanca. Y entonces se copiaba eso, ¿no? Y lógicamente, si la reina iba bajo palio, pues lógicamente la Virgen también tenía que ir bajo palio. Tú solo tienes que ver, hay una anécdota muy curiosa, cuando se produce en el año 75 el Te Deum, la Misa de Acción de Gracia, por la proclamación de don Juan Carlos I como rey de España. Esa fue una de las últimas veces que los reyes de España fueron bajo palio, ¿no? Y entonces la reina madre, doña Sofía, en una entrevista le dijo que, bueno, que el palio era para la Macarena, que ella no le veía una cosa propia de la realeza. Incluso cuando se corone el rey Carlos III de Inglaterra, vamos a ver también el uso del palio. También lo vamos a ver cómo el rey va a ir bajo palio en ese modo, el rey de Inglaterra. O sea, que es los elementos propios de la realeza se trasladan al ámbito de lo sagrado. ¿Para qué? Para que el pueblo lo entienda por ese lenguaje. Y comentabas, Jesús, que las primeras referencias las encontrábamos en la Virgen del Rosario de la Hermandad de Montensión, para hablar también un poco en Disculpa, el caso. sí, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, ya a principios del siglo XVII. También hay de la Virgen de la Palma, de la Hermandad del Buen Fin de Sevilla, ya tenemos eso. Pero también había imágenes que procesionaban bajo baldaquinos en ese momento, ¿sabes? O sea, ese tipo de cubierta, ¿no?, en las imágenes religiosas, la verdad es bastante antigua. ¿Y cómo eran esos primeros palios, por llamarlo de alguna forma, que ya más o menos lo eran, aunque obviamente van evolucionando y ahora hablaremos de ello? Pero ¿cómo podrías definir esos primeros palios que se fueron erigiendo para procesionar las titulares marianas? Pues mira, lo más parecido que hay en la actualidad lo tienes en Antequera. Es bastante curioso, es lo más parecido. Mira, el dibujo de Lucas Valdés que se conserva en la Catedral de Sevilla, en el que se ve a la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, es bastante simple, porque se ve, fíjate, un paso cuya lo que es la parihuela del paso estaba cubierta por fardones, no había respiradero, tenía unas grandes maniguetas, la Virgen tenía una peana bastante alta y delante de la peana no había candelería, sino que había 4 faroles que la iluminaban. Y la parte de atrás quedaba cubierta con el manto largo. Vuelvo a lo mismo. El manto largo precisamente, y arrastras, significa precisamente también el luto. Piensa en algo. Todavía quedan cofradías en las cuales se arrastran las colas largas en señal de duelo. Eso aquí en mi parte, en la provincia de Sevilla, todavía existe en un pueblo que se llama Olivares. La hermandad de la Soledad de Olivares, cuando llega a un sitio determinado, ¿no?, pues los nazarenos sueltan las colas y las van arrastrando en señal de duelo. Pues los mantos exactamente igual. Solían tener entre 4 y 8 varales. El dibujo que hay de la hermandad del Silencio, en el que se ve a la Virgen de la Concepción, tenía 4 varales. Y después los palios normalmente solían ser siempre de terciopelo bordado, ya existía. Si bien es verdad que, por ejemplo, muchas de las cosas que se nos han conservado de las descripciones suelen ser unos palios que tienen que el techo está sembrado de estrellas, y precisamente las glorias podían ser un JHS, podían ser una M de María, no mucho más. Es más, es curioso que tampoco nos han llegado muchas descripciones. Sobre todo, lo que conocemos y lo que sabemos es más bien por las
pocas pinturas y dibujos que nos han llegado de ese momento hasta la actualidad. ¿Y cómo fueron evolucionando? Porque también imagino que, todos conocemos, ¿no?, que en esos orígenes quizás las vírgenes se vestían más en ese luto, ¿no?, como comentabas, pero que poco a poco, tanto el color como otras formas de movimiento para el palio iban llegando, ¿no?, a lo largo de los siglos. ¿Cómo ha sido un poco también esa evolución? Bueno, mira, verás, yo te hablo de mi ciudad, y aparte lo que ocurre en Andalucía y en buena parte de España es que el modelo sevillano es el que se impone, ¿vale? Por eso me voy a centrar más en esto. Bien, es verdad que, por ejemplo, fíjate qué cosa tan curiosa, en fotografías que existen de la Semana Santa de Málaga, ¿vale? Es curioso cómo en estas fotografías que hay de finales del siglo XIX de la Semana Santa de Málaga se aprecian bastantes similitudes con esos palios que yo te he descrito antes, y como yo te he dicho, en Antequera también. Mira, en el caso sevillano es bastante interesante el hecho de que aquí lo cambia todo es el siglo XIX. Tú piensas en algo, cuando se produce la francesada, ¿vale?, y entran los franceses, aquí el destrozo fue enorme. Los franceses no eran iconoclastas. De hecho, solo existe el caso de una imagen que destrozan los franceses, la Virgen del Buen Fin, de la Hermandad de la Lanzada, por el hecho de que tenía una corona de plata y querían cogerla. Pero después los franceses normalmente no solían atacar especialmente a las imágenes, pero sí se llevaban los objetos artísticos, ¿vale? Entonces, aquí desaparecieron una cantidad de objetos de plata tremendos. Entonces eso hizo que posteriormente, durante el siglo XIX, haya que replantearlo todo. Es en el siglo XIX cuando se va a venir a ir creciendo el esquema actual. Este esquema actual, palios ya grandes, 12 varales, lógicamente la de orfebrería en ese momento que estaba España en horas bajas, pues imagínate tú, no había especialmente orfebrería de plata, pero sí encontramos respiraderos, encontramos las peanas, normalmente eran de lo que se llamaba plata ruls, ¿vale?, o platina, o sea, metal, para que te hagas una idea. Y hay una cosa que se va a poner bastante de moda en ese momento, por lo barato, fíjate tú, por lo barato, que es el hecho de los palios de metal. Eso lo vamos a ver, hay un pueblo que se llama Marchena, aquí en Sevilla, que podéis ver una colección bastante interesante. Es más, si queréis ver lo que era la Semana Santa en el siglo XIX, veis la Semana Santa de Marchena, que ha conservado bastantes cosas, ¿no? Se va a ir poco a poco generalizando la candelería, los adornos florales eran distintos. Por ejemplo, fíjate cómo conforme avance el siglo XIX, una cosa que se va a poner bastante de moda va a ser el cubrir con guirnaldas, unas guirnaldas muy curiosas, de flores, los varales maestros. Eran quizás este tipo de adornos florales era a lo mejor un poco más escueto, no era tanto como lo que hay ahora, incluso había momentos en el que no había. Sí que es verdad que es en esa misma época en la que vamos a empezar a ver hechos nuevos. Por ejemplo, el palio de figura, tal como nosotros lo conocemos actualmente, este palio que tú ves que entre varal y varal la figura es triangular, eso aparece ya en el siglo XIX también, ¿no? Aquí aparece en la cofradía de la carretería. Y en el siglo XX es Juan Manuel Rodríguez Ojeda quien va a adaptar este tipo de palio. Primero a la Virgen de la Amargura, con este palio que en la actualidad lo tiene la Hermandad del Desconsuelo de Jerez de la Frontera, y después le mete la innovación de terminar la punta en malla en el de la Virgen de la Esperanza de la Macarena. Posteriormente, lo que es el palio de malla se va a crear con la Virgen del Rosario de Montesión, que no era exactamente una malla, sino, para que tú te hagas una idea, era como una especie de gran encaje de oro enorme, pues hecho a modo de palio. Y ya todo va a evolucionar pues a lo que nosotros tenemos actualmente, un esquema, la verdad, de mayor riqueza, de mayor complicación en todo caso, y de una gran exuberancia que es el que tenemos en la actualidad.
Y además también, Jesús, tenemos lo que podríamos definir como varios estilos de palio, ¿no? Podríamos definir, pues como por ejemplo el de la Macarena, que quizás es el que más se ha popularizado en toda Andalucía, pero también hay otros estilos muy característicos, ¿no? Bueno, mira, date cuenta una cosa, la Macarena es el icono de referencia de la Dolorosa española. Entonces, mira, hasta el siglo XVIII, en la Dolorosa, lo que se venía repitiendo era el modelo de la Soledad de la Victoria de Madrid, que era una gran devoción, como lo es hoy la Macarena. Cuando en el siglo XIX y en el XX se consolide la Macarena como una imagen como la gran devoción mariana de Sevilla, y posteriormente esto vaya traspasando fronteras, pues todo lo que tiene que ver con ella se va a copiar, ¿no? Entonces el paso de la Macarena yo lo he visto copiado hasta en Filipinas. Fíjate qué cosa tan curiosa, hasta en Filipinas, ¿no? Incluso la corona, los respiraderos, mantos de malla, todo esto se ha copiado una auténtica barbaridad, con más o menos acierto. Pero el hecho es ese, que se convierte en canon. Sí que es verdad que conforme pasa el tiempo hay otra serie de palios que, por ejemplo, también se van a copiar, ¿no? Fíjate qué curioso, por ejemplo, el modelo de palio de cajón, eso es una cosa que la recupera Juan Manuel Rodríguez Ojeda en el siglo XX con el palio de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, ¿no? Porque en el siglo XIX no había, contra lo que se viene diciendo, no había apenas palios de cajón. La mayoría solían tener figura en la punta. Entonces, ese palio de cajón que se asocia a las cofradías de tipo serio, ¿vale? Esto va a ser una cosa que se copie bastante. El palio de malla, creado también para la hermandad de Montesión, y que después, la que es la primera vez que nosotros vemos lo que es la malla en sí misma hecha palio, si mal no recuerdo es la hermandad del Cachorro, la primera vez que lo usa con la hermandad, con la Virgen del Patrocinio, y que le da ese carácter tan bonito, tan aéreo, tan translúcido, que es, como yo digo, una gran masa de oro encima, ¿no? Bueno, pues eso también se va a copiar hasta la saciedad. Y hay uno muy curioso que, como yo digo, llegó al final del siglo XX, pero que ha hecho muchísima fortuna, que es el palio de la Virgen de la Soledad de la Hermandad de los Servitas, de aquí de Sevilla. Eso se ha copiado también una auténtica barbaridad, porque tiene unas líneas muy sencillas, pero a la vez son muy solemnes, tiene un resultado bastante bueno. También he visto, lógicamente, en los palios de metal, que son muy interesantes, alguna que otra inspiración en el de la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio. Es decir, que sí, que podemos establecer diversas tipologías. Algunas veces se asocian a cofradías, digamos, más de un corte más, no lo voy a llamar serio porque para mí todas las cofradías son serias, pero de un corte más silente, ¿vale? El hecho del palio de cajón, y el palio de figura se asocia a lo mejor a una cofradía a lo mejor más de barrio. Pero fíjate qué curioso, como en Córdoba, la hermandad de la Buena Muerte, quiero recordar que es, pues la hermandad de la Buena Muerte, el palio muy inspirado en el de la Virgen de la Esperanza de la Macarena, va en silencio. O sea, que se pueden ir alternando, es decir, que no es una cosa que vaya ni mucho menos obligada, ¿no? Así más, sino que es más un poco del propio gusto, ¿no? De la hermandad que quiera implementar en las calles. Jesús, también queremos preguntarte porque, bueno, también hay otro tipo de paso de virgen que no sabría si denominar como palio, puesto que no lo lleva. Quizás se asemeja o se suele también, lo que estamos comentando, ¿no? Digamos, asimilar, ¿no? A las vocaciones, pues no sé, como una piedad o como las vírgenes con la vocación de Dolores, ¿no? O Soledad. En este sentido, ¿cómo se puede entender este tipo de paso dentro de todo este contexto que estamos hablando, el que no lleva palio? Porque es un paso de calvario, tú date cuenta de una cosa. Las imágenes de la Virgen de la Soledad lo que te están representando precisamente es una meditación de la Virgen al pie de la cruz. Hay una leyenda que se recoge en Tierra Santa durante la Edad Media, la cual y de hecho el sitio existe, cuando vas a Tierra Santa te llevan, que se dice que la Virgen se retiró a meditar después de haber enterrado a Cristo a una cueva que estaba cerca del Monte Calvario, a meditar todo lo que había ocurrido.
Pues precisamente eso es lo que se está meditando, lo que podemos ver en ese tipo de pasos. Es decir, vemos normalmente la Virgen sola al pie de la cruz, en esa actitud meditabunda, muy recogida en sí misma, ¿no? O sea, eso no es tanto un pasaje de la Pasión como algo propio de la piedad popular, una leyenda allí tejida, ¿no? Igual que, por ejemplo, el paso de la Piedad. Es curioso que en pueblos como Torredonjimeno, en Jaén, ¿vale? Allí hay una Virgen de las Angustias, una Piedad, ¿vale? Que va bajo palio. O incluso en Córdoba, la Virgen de las Angustias de Juan de Mesa, durante una época iba bajo palio. O sea que por el hecho de ser una piedad no tiene por qué ir bajo palio, no tiene por qué ir en un paso, digamos, que recree el Calvario. Es más, si lleva palio, lo lleva incluso con más razón, porque no solo va la madre, sino también va el hijo, que es el rey de la creación. O sea que no es una cosa que esté mal hecha. Y en el caso de las vírgenes de Gloria, Jesús, porque también podemos ver algunas, como comentas en Sevilla, que sí tienen ese palio. Sí es cierto eso, que en Almería tan solo la Virgen del Mar, la patrona, lo hace en un pequeño palio, pero no es tan común en este sentido y, como comentamos, también está presente Jesucristo. ¿Cómo se explica en este sentido que la imagen, ¿no?, característica de las vírgenes de Gloria no lo haga bajo palio? Pues mira, precisamente mi Hermandad de Gloria es la que lo hace, la que va bajo palio, el Carmen de Santa Catalina, desde el año 1973, si mal no recuerdo. Bueno, pues es curioso como, por ejemplo, en mi patrona, la Virgen de los Reyes, va bajo palio, ¿vale? Además, desde un tiempo inmemorial. Si tú ves incluso los grabados, las pinturas antiguas, ya iba la Virgen bajo palio, que por cierto, fíjate lo que te digo, iba en un palio de cajón. Una cosa que nosotros actualmente asociamos pues a cofradía silente, bueno, pues la Virgen de los Reyes, hasta bien entrado el siglo XX, iba en un palio de cajón. Otras imágenes como la Virgen de las Aguas, aquí en Sevilla, ¿no? La Virgen de las Aguas, la Virgen de los Reyes de los Sastres, pues también van bajo palio, ¿no? En bajo palio de tumbilla, que se le llama así. Bien, es curioso, precisamente aquí en este ámbito, en el ámbito sevillano, las vírgenes de Gloria evolucionaron a un esquema muy piramidal, muy barroco, ¿no? Date cuenta, los pasos eran bastante más pequeños de lo que nosotros los vemos ahora. Y entonces, lo que en el barroco y en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX también, que se van a construir, van a tener mucho auge en las imágenes de Gloria, lo que sobre todo vamos a ver son unas peanas riquísimas, ¿vale? Unas peanas tremendamente ricas. Y esas peanas tan ricas lo que querían era alzar la imagen todo lo que pudiera. Claro, si la idea era que la Virgen fuera muy alta, a la vez que la Virgen fuera muy alta, entre la peana y la Virgen va una nube, para que a la gente le diera la impresión, como decía mi abuela, que fuese volando, pues lógicamente el palio no cabe ahí. Es por razones prácticas. Es por razones absolutamente prácticas. Sí que hay otros pueblos muy interesantes, por ejemplo, en la Sierra de Aracena hay un pueblo donde la patrona es Nuestra Señora de Tórtola, ¿vale?, que también va bajo palio, precisamente. Y como yo digo, es perfectamente correcto, porque no solo va la madre, sino que además de la madre va el hijo, con lo cual no es una contradicción en absoluta. Pero como ya te digo, si el esquema que se pretendía en ese momento era más bien recrear pues la gloria y como si la propia Virgen hubiera bajado en el cielo, del cielo y estuviera flotando, pues ese esquema no te permitía el uso del palio. Claro. Y hablando de Gloria también, Jesús, y para ir poco a poco ya terminando, como decíamos al principio, en la actualidad nos ha traído esta obra de Raúl Berzosa para la Hermandad de la Santa Cena, para la Virgen de Fe y Caridad, precisamente con la Gloria para el techo de palio. Te queremos preguntar también por este elemento concretamente de los palios, ¿de dónde surge y por qué se utiliza una representación gloriosa de la Virgen para que presida este techo de palio de las imágenes dolorosas? Verás, no tiene por qué ser así. Si tú miras los pasos de los palios del siglo XIX, que han llegado varios, muchos no tenían gloria.
Muchos no tenían gloria, simplemente el dibujo iba cubriendo la superficie y no había gloria. Normalmente, fíjate tú, hay algunos, como por ejemplo el palio de la Esperanza de Triana, el de los Cuernos de la Abundancia, ¿no? Que como te he dicho, tenía normalmente un sol muy grande con una M de María y alrededor estrella. Viene de ahí. En los palios de Marchena, como te he dicho, también se ve eso. Se puede ver, por ejemplo, o el escudo de la hermandad, o la M de María, el JHS. Se solía ver cosas de este tipo. A partir de ahí, ya en el siglo XX, es cuando se viene, bueno, sí, a finales del 19, sí, ya en el siglo, a principios del XX, ya Juan Manuel Rodríguez Ojeda empieza a introducir cosas de este tipo, ¿no? Y vamos a ver perfectamente cómo en el palio de la Macarena, en el de la Amargura, vamos a ver esas glorias tan enormes que representa, por ejemplo, en el caso de la Macarena, el de las tres virtudes. Normalmente, en las glorias lo que suele haber es un elemento que alude a la vocación de la propia Virgen o a la hermandad, ¿no? Te pongo el caso. En el de la Macarena vemos las virtudes, ¿vale? Fíjate como en la gloria de la Hermandad del Silencio, lo que está es la propia Cruz de Jerusalén. ¿Qué te digo yo? La Hermandad de la Iniesta, que originalmente no tenía gloria, después se le va a poner la titular gloriosa, que es el origen de la hermandad. Y el Cachorro incluso hizo el proceso a la inversa, porque la Hermandad del Cachorro lo sigue conservando originalmente en la gloria la Asunción de la Virgen bordada en imaginería de seda, y posteriormente se le suprimió, es decir, hizo el proceso a la inversa. Y ya te digo, normalmente suelen ser eso, pintura, talla o sedas en las que no tiene por qué haber una Virgen de Gloria, pero si la hay, suele ser algo relativo a la historia o a la vocación de la propia Virgen. Pues Jesús, este ha sido un poco el análisis que hemos querido hacer de los pasos de palio, de nuestras imágenes marianas, un análisis muy interesante que hemos podido disfrutar escuchándote, y solo nos queda agradecerte, como decía al principio, pues que hayas sacado un hueco para atendernos y a contarnos todas estas cosas tan interesantes. De nada, para eso estamos. Un abrazo. Un abrazo muy grande. ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a Artekit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666-416-478 o en alguna de nuestras 2 tiendas físicas. Artekit, confianza y garantía de nuestros productos. La tertulia en la última trabajadera. Bien, pues llegamos ya a este último bloque del programa en el que vamos a hablar, vamos a tener nuestra habitual sección de tertulia, y en el día de hoy vamos a hablar del mundo del costal, y para ello pues no podíamos sino invitar a nuestros tertulianos que conocen muy bien y muy de cerca este mundo. En primer lugar saludo a José Luis Paredes. José Luis, muy buenas. Muy buenas tardes, además en vísperas de Cuaresma, que lo tenemos ya el miércoles que viene. Efectivamente, estamos en el último programa antes de Cuaresma, o sea que ya queda muy poquito. Y al otro lado de la llamada tenemos también al querido Basilio García. Basilio, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Me alegro Bien. de volver a escucharos. Bienvenido de nuevo al programa. Como decimos, este último programa antes de Cuaresma, y bien es cierto que, aunque todavía no nos hemos adentrado de lleno en la Cuaresma, sí prácticamente todas las cuadrillas, todas las hermandades están realizando sus ensayos. Creo que hay algunas que todavía no han terminado de empezar, pero ya prácticamente la gran mayoría lo ha hecho. Y como digo, por ello queremos hablar precisamente de esto, del mundo del costal en Almería, ya que, estamos viendo que hay una gran participación en algunas hermandades, aunque también crece en el número de hermandades en el que la participación aumenta.
Y queríamos preguntaros en primer lugar por ello, ¿cómo estáis viendo la salud del mundo del costal en Almería? José Luis, para empezar. Sí, yo creo que la salud del costal en Almería va al auge, ¿no? O sea, además yo creo que ese impasse que hemos tenido ahí de 2 años del COVID, que parece que no lo hemos tenido, pero sí, ¿no? Ha servido también para que mucha gente que era joven, que sigue siendo joven, pero que cumple un poco más de edad para poder salir y que tenía muchas ganas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este año, ya el anterior se notó un poquito, pero este año se está viendo con mucha más fuerza que la gente está teniendo ganas de todo lo que involucra la palabra Semana Santa y en este caso de todo lo que involucra el mundo del costal, porque de hecho así se está notando en muchas hermandades. Sí, es cierto, José, yo creo, y ya para dar paso también a Basilio, que vaya también opinando al respecto, pero yo creo que el año pasado el COVID creo que frenó a mucha gente, y creo que este año precisamente una de las muestras es la gran participación que hay, que ahora os preguntaré también por qué motivo creemos que puede ser. Pero bueno, Basilio, como digo, para darte también a ti paso, ¿cómo estás viendo tú en este sentido la salud del mundo del costal en Almería? Bueno, pues tanto en lo que respecta a las cuadrillas con las que nosotros trabajamos y como lo que voy conociendo de otras cuadrillas, yo creo que estamos en un momento crítico, en el sentido de que estamos en un momento en el que hay un cambio que se está empezando a vislumbrar y por tanto estamos en un momento en el que los responsables de las cuadrillas tienen una responsabilidad aún mayor, si cabe, para que esto que está sucediendo ahora en algunas cuadrillas, no en todas, no solo se perpetúe en estas cuadrillas, sino que además se pase hacia otros lugares en los que no están tan sobrados como en otros casos que, bueno, que más o menos todos conocemos. Como dice Javi, yo también creo que aquí se da también una circunstancia. Yo siempre he pensado que esto iba a llegar, y porque, bueno, conozco cuadrillas de otras ciudades, no solo de Sevilla, sino de Huelva, de Granada, de Córdoba, incluso de Jaén, y es casi habitual tener las cuadrillas repletas de gente. Entonces siempre he pensado que aunque Almería siempre va un poquito más tarde, esto iba a llegar. Y luego hay otra circunstancia también que yo creo que es fundamental. Después de 2 años sin Semana Santa, el año pasado quizá al crecimiento de las cuadrillas le frenó un poco la ola de Omicron que hubo en Navidad, enero, por esas fechas. Y sin embargo ahora ya todo el mundo parece que eso se ha olvidado. Entonces casi nos juntamos con 3 generaciones a la vez queriendo entrar en los pasos. Y vosotros además, Basilio, José Luis, que estáis prácticamente en primera línea a la hora de recibir a esas nuevas personas que se puedan incorporar a las cuadrillas, ¿cómo estáis viendo también lo que tú comentabas un poco, ¿no? Esos relevos generacionales? ¿Está apareciendo más gente joven en este mundo? Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, no hay nada más que ver un poco las cuadrillas. Está apareciendo savia nueva y savia preparada, ¿no? Es verdad que, como todo, hay gente que se acerca porque tiene ese interés en salir de costalero y bueno, hay gente que no, o que es su primera vez, que no tiene mucha idea y tal, pero por línea general es verdad que mucha gente joven que se acerca viene muy preparada. O sea, porque sabe a lo que va, sabe a lo que se atiene, de ver muchos vídeos, de ver muchos ensayos en otros años. Entonces yo creo que ese relevo generacional se está produciendo, ¿no? Ya habrá gente como a lo mejor yo, que tengo 36 años, ya es considerado un veterano, ¿no? Y verás que estamos en nuestra plena juventud de edad, ¿no? Y sin embargo hay gente que entra con 20 años, con así, y que ya se garantiza ese relevo. Ya hay un salto, ¿no? De 20 a 36 hay 16 años, ya generacionalmente es un salto. Entonces yo creo que se está notando, pero bueno, que también están viniendo gente preparada, la verdad. ¿Basilio? Sí, bueno, la sensación que yo tengo es que está viniendo más gente joven y sobre todo que la gente joven viene mucho más preparada que la que venía cuando yo, por ejemplo, empecé a salir de costalero. Yo en el caso soy un poquito mayor que José Luis. Yo empecé en 2002 y la gente joven que llegaba a las cuadrillas, o por lo menos donde yo no estaba, mi experiencia era gente a la que prácticamente tenías que engañar y no sabían absolutamente nada de lo que era un costal. Ahora hay algunos así, pero son casi la minoría. La mayoría de los chicos jóvenes vienen con interés, vienen sabiendo algo que antes no se sabía, y yo creo que son muy aprovechables. Yo siempre he defendido la figura del costalero joven y siempre he dicho que son muy bienvenidos a las trabajaderas porque los necesitamos y porque es bueno que aporten esa savia nueva, y también es bueno que cada cuadrilla amolde un poquito a sus costaleros desde el primer momento a la forma de trabajar que quieren. Eso es, al final es invertir, ¿no? Luego en el trabajo y lo que tú decías, ¿no? Esa parte de responsabilidad también de los encargados de las cuadrillas, de garantizar desde el principio que en fin, que se está haciendo el trabajo correctamente. Sí, así es. Yo siempre, antiguamente decíamos siempre que casi preferíamos a uno que no hubiera trabajado en otro lado que
que a uno nuevo y ahora, sin embargo, sí es verdad que la mayoría de la gente que viene, tanto nuevos como que trabajan de otras cofradías, la inmensa mayoría sabe perfectamente lo que tienen que hacer y hay muy buenos costaleros por descubrir y costaleros que ya son más que contrastados, que también están empezando a sacar más pasos precisamente por esto que hablamos, porque hay más garantía, hay más gente y hay más posibilidades de sacar más cofradías. Que se agradece igual, o sea, que no, con eso no estamos diciendo que solo queremos gente joven que venga a preparar, que si no, no queremos al resto de gente. Queremos a todo el mundo, obviamente. Bueno, para eso es una hermandad. Y la gente joven tiene que aprender de alguien. Efectivamente. Que para eso también claro. Es muy importante eso, que se vayan compenetrando y que esas generaciones vayan entrando y vayan adquiriendo todos esos conocimientos que ya se tienen en las cuadrillas, ¿no? Os quería preguntar, porque estamos hablando, pues eso, ¿no? Que hemos vivido o estamos viviendo en Almería quizá el año en el que más pasos y más hermandades pueden hablar de duplicar las cuadrillas, es decir, de tener el doble de personas con las que se llenaría el paso. Primero, comentabas tú, José Luis, que en algún caso, por ejemplo, en la Hermandad de la Estrella, en el Señor de las Penas, sí se venía produciendo. En la Soledad también Basilio comentaba que podía ocurrir lo mismo, pero como digo, estamos hablando que quizás ha sido el año de la historia del costal en Almería que en más pasos se ha producido. ¿Por qué creéis que se ha producido en este 2023? Yo creo un poco lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? Gente con ganas, gente que el año pasado se frenó a lo mejor un poquito, que ya se notó un poco, pero sí es verdad que el año pasado hubo gente que no salió por diferentes cosas. Entonces yo creo que al fin y al cabo hemos madurado, han pasado como 3 años en el cual, verás, eso se nota en todo, ¿no? Entonces yo creo que este año se nota en eso, en que la gente tiene ganas de empaparse otra vez de lo que tenía antes, de lo que había vivido antes de, digamos así, de la pandemia, y se está notando. Ha coincidido que la gente está siendo mayor, que ya se ve preparada para participar en las hermandades, en este caso en el mundo del costal, y yo creo que tiene que ser un poco por eso. Cada vez hay más ganas de todo, ¿no? Hay más ganas de participar, gente que va participando, ¿no? Porque antiguamente lo que hablamos en otros programas, ¿no? A lo mejor de las hermandades se conocía poco, solo se hablaba prácticamente en Semana Santa. Hoy, por suerte, tenemos Semana Santa durante todo el año. Entonces, yo creo que esto viene a confirmar eso, en que la gente está preparada y que la gente está deseando que empiece todo esto, que empiece la cuaresma, que empiece el ajetreo de las cofradías y en este caso del costal para empezar y poder ensayar. ¿Y no creéis también que puede haber un factor también de mayor influencia de las hermandades en la sociedad almeriense, como tú dices, también durante el resto del año? Yo creo que sí. Yo creo que es verdad que las hermandades poquito a poco se va hablando más de ellas, ¿no? Antes, lo que he dicho ahora mismo, ¿no? Que antes prácticamente noticias en los medios de comunicación, en los periódicos en este caso, porque antes a lo mejor no había tanto Instagram, tantas redes sociales, solo se veían las noticias de Semana Santa en Semana Santa o en Cuaresma, un mes antes, 2 meses antes como mucho. Ahora, por suerte, hemos sabido aprender a gestionar toda esa información durante todo el año. Vamos mostrando en la hermandad de que se estrenos, actividades, convivencias, cosas que se hacen en la hermandad. Y eso también hace que que ese interés por la Semana Santa sea durante todo el año. A eso se une también, efectivamente, que a lo mejor todo el resto de entes externos que no tenían nada que ver o que no se involucraban antes, se están involucrando. Cada vez vemos más ayuntamientos, diputaciones, etcétera, cuyos miembros de los partidos políticos, lo que sea, también son cofrades. Entonces eso también hace que también haya participación. Entonces yo creo que todo va aunando y todo se va sumando para que que vaya creciendo todo. Basilio, ¿cómo ves tú los motivos de este crecimiento del mundo del costal? Bueno, yo creo que has dado una clave importante, que yo creo que el crecimiento de la Semana Santa de Almería hace que crezca en todos los aspectos y sin lugar a dudas el de los costaleros es uno de los que más llama la atención. Pero yo creo que quizá el motivo clave es las garantías que tienen las personas que se están metiendo hoy en día debajo de los pasos en Almería. Prácticamente es la excepción el que sufre muchísimo para meter el paso en la iglesia. La gente está empezando a disfrutar mucho de los pasos. Eso hace que sigan, que continúen, que saquen muchos años las cofradías. Eso hace que saquen otras cofradías. Al final, el número de costaleros a lo mejor es el mismo, pero o es un poco mayor. Pero yo creo que en lo que hemos ganado mucho es que con esas garantías los costaleros pueden sacar varias cofradías en una semana y eso al final es sinónimo de tener mucha gente en los pasos. Y eso además es una alegría. Hay gente que eso lo ve como algo malo. El que una persona pueda sacar físicamente al 100% 3, 4 cofradías significa que hay un trabajo detrás que está funcionando, significa que hay un trabajo por delante esperanzador y además que es algo que sucede en todos lugares. Yo
muchas veces se critica al que saca varias cofradías y se dice que es que en Almería no hay tantos costaleros, sino mucha gente que repite. Yo no hay ciudad que conozca, costalero que conozco de otra ciudad, que no saque más de una cofradía. Que sea esto algo habitual, y esto es algo que quizá en Almería no pasaba hace unos años, y ahora al suceder, pues nos ayuda también a ese crecimiento de las cuadrillas. ¿Y creéis entonces que esas hermandades que quizás no están gozando todavía de esas... pues de ese número, de esa cantidad de personas que permiten que esas estaciones de penitencia pues se realicen de mejor forma, es decir, esas garantías de las que tú estás hablando, Basilio, ¿creéis que precisamente una de las fórmulas o una de las cuestiones en las que se deben enfocar para solucionar ese problema es precisamente eso, el buscar que el costalero no sufra tanto? Hombre, yo creo que eso es fundamental. Lo hemos hablado también entre nosotros en conversaciones privadas. Si a las cuadrillas que les va bien cada vez les va mejor, y a las cuadrillas que les va mal cada vez les va peor, eso nos viene a decir que el costalero de Almería hoy en día no está dispuesto a pasar las canutas debajo de los pasos. Hay gente que lo ha pasado francamente mal debajo de los pasos. Yo llevo 22 años, creo que hace este año, saliendo de costalero. Yo tengo que decir que yo he disfrutado siempre que me he metido de costalero. He tenido cofradías más duras y cofradías menos duras, cofradías que me han pesado mucho, cofradías que me han pesado poco, pero siempre he disfrutado del trabajo. Esos costaleros que sacan un paso, que eso se ha vivido en Almería no hace tanto, sacan un paso y a la media hora están prácticamente deseando que llegue el pitido final. Yo comprendo perfectamente, me pongo en la piel de ellos y entiendo que esa gente no vuelva y no quiera volver a ser costalero en su vida. En ese caso, pues yo creo que es que las garantías son fundamentales, y hay en Almería gente de garantías para sacar pasos. El ejemplo está. Hay maneras, hay fórmulas, y el que hoy en día creo que no las tiene, quizá debería de mirarse hacia mismo, hacer introspección y decir, bueno, ¿yo por qué no tengo esto? No quedarse en que no viene la gente, porque la gente sola no viene, de momento. No quedarse en que si salgo tal día, en que si es que pasa no sé qué cosa, es que si no llevo música, es que si llevo música, es que si llevo esta música. Hay que hacer introspección. Cualquier paso bien trabajado, a la gente aficionada al costal le gusta sacar. Porque lo íbamos a comentar también. Hay hermandades que están gozando de una buena salud en este sentido, pero hay otras que no están gozando ni mucho menos de quizá el mejor momento, podríamos incluso decir. Entonces por eso lo planteaba, decir, oye, ¿qué pueden hacer esas hermandades? Basilio ha dado unas pequeñas píldoras. José Luis, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué se podría hacer o qué podrían hacer esas hermandades que nos puedan estar escuchando también? Y ni mucho menos sin ánimo de asentar cátedra ni nada por el estilo, sino una humilde opinión al respecto. ¿Pero qué piensas tú que podrían hacer en ese caso? Sí, yo justo cuando estaba hablando Basilio, aparte de escucharlo, estaba también pensando en otras cosas, y en otras cosas en este sentido. Y es que, o sea, yo creo que hoy día, ¿no? También una cosa muy buena que están teniendo esas hermandades, de las cuales gozan de gente, es que se mantiene ese espíritu durante todo el año. O sea, hoy día verás, ¿quién no es costalero y está en un grupo de WhatsApp del grupo, ¿no? Se mantiene todo el año esa gana, ese interés, convivencias que se hacen, se anima a participar a los cultos, a toda la historia. Entonces, yo creo que ya no se es costalero, se es hermano de una hermandad, y además, pues, dentro de que puede ser, no sé, acólito, cirial, lo que sea, pues en este caso eres costalero. Entonces, la clave yo creo en ese sentido también está en eso, que se está haciendo a esa persona que en este caso es costalero, partícipe de una hermandad y de una vida de hermandad, y eso hace que también tenga ganas de, bueno, cuando llegue en este caso, hacer los ensayos, hacer lo que sea, pero porque es parte de su vida de hermandad. Que genere el lazo afectivo de alguna manera ese trabajo. Esa ¿no? convivencia, también, que tú a la persona que va a tu lado, bueno, a la de tu lado, o la que comparte cuadrilla contigo, que no la ves de año en año nada más, que la vas viendo a lo mejor una vez al mes, que luego quedas con él o con esa persona y os vais, no sé, a tomaros algo, lo que sea. Entonces yo creo que eso es bueno, fomentar esa unión, porque al fin y al cabo, verás, el equipo es lo que luego te hace salir las cosas para adelante, que tú estés a gusto en un sitio, y eso es lo que hace que luego al final pues tú puedas mantener, en este caso, una cuadrilla que al final, además de cuadrilla, hay amistad. Claro. Entonces yo creo que eso también es clave, fomentar ese buen ambiente durante todo el año, no solo durante un mes de Cuaresma o solo en los ensayos. ¿Y no creéis también que quizá, insisto, como una píldora más a estas fórmulas, ¿no? Porque tampoco sé en qué
en qué cantidad, por así decirlo, ha influido también el tema de la procesión magna. Porque, digo en qué cantidad porque es cierto que en algunas de las hermandades, los que hemos podido conocer, que efectivamente se ha visto un aumento considerable, incluso de duplicar las cuadrillas, hay otras, por ejemplo, que no salieron a mal. Y pongo el caso, por ejemplo, del Señor de la Misericordia. Desconozco exactamente a la Virgen de los Ángeles, pero creo que también rondaba por ahí. Pero una hermandad, por ejemplo, que no participó directamente en la procesión magna y que sí ha visto aumentar este número. ¿Cómo creéis que ha afectado el tema de la magna? Y os planteo otra cuestión sobre esto. ¿Creéis que más gente, digamos de los alrededores de Almería, incluida la provincia, está también poniendo el foco más sobre la Semana Santa de la capital y hace que también más gente de fuera se puedan acercar? Y vuelvo a preguntaros, vosotros que tenéis varias cuadrillas y que conocéis las personas que forman esas cuadrillas, ¿sabéis de casos que de fuera de Almería capital se estén acercando a las cuadrillas, a los pasos? Sí, por supuesto. Sí, no sé. Bueno, sí, habla Basilio. Habla Basilio, sí. Sí, perdón. No, bueno, nosotros en concreto tenemos algunos costaleros que han venido este año a la cena porque la vieron en la magna y les gustó el trabajo que se hacía y han venido. En cuanto al costalero de pueblo, yo creo que todas las cuadrillas tienen un porcentaje altísimo de costaleros de los pueblos de alrededor de la ciudad, incluso lejanos. Nosotros, por ejemplo, de Huercalovera tenemos un grupo de cerca de 15 personas. Tenemos gente de Ejido, de Adra, de Dalía, de Valor, gente de Cuevas de Almanzora, tenemos gente de... En fin, no me quiero dejar ningún pueblo de Adra, tenemos muchos también. De hecho, incluso Jordi, uno de los auxiliares de Manuel Flores, es de Adra, es capataz ahí en Adra. Tenemos gente de Roquetas, en fin. Y yo creo que... Yo no conozco todas las cuadrillas en profundidad, pero me da la sensación de que es algo común a todas las cuadrillas de la capital. Yo creo que jugamos con cierta ventaja, que puede ser un inconveniente también quizás en otro aspecto, y es que a nivel de costaleros, la provincia sí es verdad que no hay tal, ¿cómo diría yo?, tanta mayoría de pasos a costal como hay en Almería. Entonces, para sacar pasos a costaleros, hay personas que, por ejemplo, son de, no sé, por decir un pueblo de Vera. En Vera no sé cuántos pasos hay a costaleros, cuántos pasos hay por fuera. Ahora mismo todos somos conscientes de lo que llama la atención es el costal. Así que yo creo que eso es una ventaja a la hora de que vengan a Almería a este tipo de costaleros de pueblo. Es una desventaja en el que a lo mejor es difícil encontrar una cuadrilla de pueblo que en un momento dado te pueda echar una mano con una cuadrilla completa, que tenga quizás las características que tienen las cuadrillas de Almería para que te puedan echar una mano según determinadas circunstancias. ¿José? Sí, es verdad, efectivamente. O sea, por suerte hay gente que se mueve, bueno, no solo de la provincia, sino desde fuera. Nosotros en Las Penas tenemos gente que viene de Guadix, hay alguna persona que también viene de Sevilla. O sea, que la verdad es que tenemos gente bueno, y en el emprendimiento creo que también. Así que, bueno, yo creo que en general la gente viene, pero porque disfruta también, por eso. Es lo que ha dicho Basilio. A lo mejor la característica o el estilo que se lleva en la provincia no es a costal, entonces también atrae. Pero bueno, entonces yo creo que también esas personas la ven un poco como un complemento. O sea, sacan su procesión, sacan su hermandad el día que le toque, pero luego pues quieren matar ese gusanillo un poco y salir a costal y formar parte de la cuadrilla que le llame la atención en este caso. Hablemos ya, para poco a poco ir enfocando el final, hablemos también del futuro, es decir, hacia dónde debe ir ahora que se está dando este tipo de situaciones ya en varios pasos. ¿Hacia dónde debe ir el trabajo? ¿Se debe, y que no se me malinterprete, perfeccionar aún más la técnica? ¿Se debe enfocar a precisamente buscar más el descanso, no el descanso, sino no tanto el sufrimiento, sino dosificar más a los costaleros? ¿Hacia dónde creéis que debe ir, seguir avanzando en este sentido el mundo del costal? ¿Basilio? Bueno, yo creo, como he dicho al principio, creo que estamos en un momento crítico, y crítico no significa que sea malo, sino que es un momento de cambio y que de aquí van a salir cosas. O sea, de esto que está pasando ahora, que probablemente pase el año que viene, va a quedar el futuro del costal en Almería. Por tanto, creo que los capataces, los miembros de las cuadrillas, incluso los miembros de la Junta de Gobierno de las hermandades que tratan con costaleros, están ante un reto importante de saber dar forma a todo lo que nos ha llegado para asegurar el futuro de las cuadrillas. Cuando era la pandemia, yo tuve la oportunidad de participar en un programa de televisión de Almería, de Interalmería del Costal, y fue un poco el mensaje, no el mensaje que yo quise mandar, porque yo no soy nadie para mandar un mensaje, sino la opinión era que íbamos a tener una oportunidad grande de consolidar esto de verdad en Almería, y creo que debemos de agarrarla.
En cuanto a aspectos técnicos, yo creo que si hay algo que debemos mejorar en general es afinar la igualdad de los pasos. Ya no nos vale la excusa de que no tenemos gente, como en Sevilla. Muchas veces hemos estado muchos años diciendo, no, es que lo que hacen en Sevilla es porque tienen mucha gente. No, es que esto lo hacen porque es que tienen mucha gente. No, esto otro lo hacen porque es que ahora ya nosotros tenemos mucha gente. Vamos a consolidar esa mucha gente y una vez de ahí vamos a entrar en aspectos técnicos y de los que yo creo que quizá lo más importante es el tema de la igualdad. Yo creo que se pueden hacer igualadas mucho más afinadas, mucho más naturales, con mucho más sentido que las que se hacen en Almería en general, las hemos hecho todos, y que yo creo que a partir de ahí, cuando el costalero entienda, primero, que igual va a ir a un sitio y no va a entrar, perdón, será sinónimo de la buena salud de las cuadrillas. Y segundo, que va a sacar un paso u otro según su altura, también creo que habremos avanzado muchísimo en cuanto a las cuadrillas de costaleros. José, ¿tú cómo ves esa sí, parte de lo que del se futuro? trata un poco, por aportar un poquito más a lo que ha dicho Basilio, es eso, tenemos ahora mismo la masa, que es lo importante, ¿no? A partir de ahí hay que ir dándole forma a todo. Lo que hemos dicho muchas veces, la Semana Santa de Almería es joven, entonces ahora por suerte estamos gozando de esa salud o estamos empezando a gozar de esa buena salud, entonces tenemos que ir afinando todo, afilar la igualdad, las maneras de hacer los ensayos, de tratar a la gente, de enseñar, de a lo mejor aspectos que antes no le dábamos, no es que no le dáramos importancia, sino que a lo mejor priorizamos otras cosas, priorizar ahora todo en general porque ahora se puede, entonces pues bueno, un poco todo el tema de la ropa, el tema de las posiciones, que a lo mejor antes pues no es que no le diéramos importancia, pero a lo mejor es basado un poco por alto, ahora no, ahora poco a poco pues se va viendo que hay que tener pues ropa cómoda para lo que hemos estado diciendo, para que no te funda en una chicota, no te funda en un paso, sino que tengas salud para disfrutar de toda la Semana Santa, la técnica, los ensayos, todo, ¿no? Entonces yo creo que eso, que la masa la tenemos, entonces lo que hay que saber es hornearla para poder dar un buen pan en este caso. Además, yo creo que en este sentido, como dice Basilio, también un poco la competencia va a hacer también que uno se exija más, porque cuando sabes que no es que porque lo hagan mal, o sea, que lo hagan mal y no te vayan a quitar del paso porque no haya gente, sino ya el hecho de decir que tengo el resto haciéndolo bien. Efectivamente. Y ya el verse y el compararse entre la propia cuadrilla, ¿no? Desde el punto de vista de la autoexigencia, ¿no? Ni mucho menos desde cualquier otro punto de vista. Pero yo creo que en ese sentido también va a ayudar mucho el que precisamente pues se vaya perfeccionando todo y que esa competencia sana vaya haciendo también que el costalero sea más exigente consigo mismo. Es decir, a lo mejor un costalero que podamos considerar un veterano que ya está hecho, ese pan que ya estaría hecho, que podríamos pensar, esta persona ya no va a cambiar su forma. A lo mejor sí se ve, entre comillas, obligado a cambiarla, ¿no? Claro, y además, una cosa que por suerte eso ya sí lleva pasando años, los relevos. O sea, yo me acuerdo de mis orígenes que era como se solía decir, de losa a losa, o sea, desde losa de la iglesia del principio hasta losa del final. Cada vez, por suerte, la gente va teniendo relevos. Entonces, acostumbrarse a lo que ha dicho, que es que no porque tenga un relevo es porque lo ha hecho peor o porque eres peor, no señor. Es un equipo, te ha tocado un trabajo, te ha tocado dos, te ha tocado lo que sea. Ni te tienes que enfadar, ni te tienes que nada, porque cada vez va habiendo más gente con la cual tú tienes que compartir esa vivencia. No tú no pagas un puesto y tú tienes ahí el puesto ya asegurado para siempre. Entonces yo creo que son cosas que poco a poco, y es verdad que eso sí la gente lo va entendiendo más. Que antiguamente a lo mejor cuando no hacía la profesión entera, a lo mejor había gente que decía, oye, ¿por qué no me das la profesión entera? Habría que acostumbrarse a decir, vale, tú has venido a todos los ensayos, lo has hecho todo, pero no te doy la profesión entera, lo primero porque tienes que dividir el trabajo entre gente de tu propia trabajadera que verás que también está en tus mismas condiciones. Entonces yo creo que todo eso se va teniendo en cuenta, o sea, desde hace tiempo, pero que bueno, que también hay que tenerlo en cuenta. Pues Basilio, José Luis, vamos a ir dejándolo por aquí, que de nuevo se nos va el tiempo volando. Yo creo que hemos hecho una buena radiografía del mundo del costal en Almería. Podríamos hablar otras muchas cuestiones que, oye, no descartamos que a lo largo de la cuaresma vayan surgiendo y de nuevo saquemos el tema del costal. Pero bueno, como digo, para este preinicio de cuaresma, para este último programa de cuaresma, yo creo que ha sido muy interesante charlar con vosotros de esto. Así que muchísimas gracias por pasaros nuevamente por el programa, por los micrófonos, para contarnos vuestras impresiones y opiniones de todo esto. Un placer, como el que dice, yo creo que nos hemos metido bien en capilla. Así que nada, podemos empezar bien la cuaresma. Muchas gracias, Javi, José Luis, como siempre, y bueno, y animar, pues si alguien todavía tiene dudas y tiene alguna igualdad por delante a la que quiera ir, pues que vaya y que asista y que sea costalero, que es de las cosas más bonitas que se puede hacer en la vida. Efectivamente, pues muchas gracias.
No quiero improvisar nada en mi hermandad, quiero tener todo asegurado. Tranquila, Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores opciones para tu hermandad. ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente? Tranquila, Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas. ¿Y nos podrían ayudar con los engorrosos procesos administrativos? Tranquila, Mefibana Gestión dispone de profesionales que te facilitarán toda tu gestión. Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion@gmail.com y asegura tu tranquilidad. Hasta aquí llega este episodio número 19 de La Última Trabajadera, el último episodio antes de iniciar la Cuaresma. Como les decíamos al principio, el próximo miércoles será ya miércoles de ceniza y por tanto el próximo domingo, el próximo programa, estaremos en el primer programa dentro de esta nueva Cuaresma. Por nuestra parte, tan solo les pedimos que nos acompañen en esta ilusionante nueva etapa que vamos a iniciar, esta etapa de Cuaresma, que la vivan con nosotros, que conozcan todo lo que va a ocurrir en torno a las cofradías de nuestra ciudad y, como digo, que nos acompañen cada domingo en el programa. Dicho esto, no nos queda más que desearles que tengan una feliz semana y nos escuchamos el próximo domingo.